Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, viendo cómo está el panorama actual con los ovnis, conviene recordar que ya en los años 50 hubo varios estudios científicos y militares sobre los ovnis. Pero como veréis, con un denominador común detrás, y es que había un interés en minimizar el tema y ocultarlo, y por ende desacreditarlo. Tened en cuenta que a partir del verano de 1947 estalló una oleada de avistamientos en Estados Unidos tremenda. Los 9 platillos voladores que vio el piloto civil Kenneth Arnold, el ovni estrellado en Roswell y miles de casos más. Las autoridades estaban desbordadas de demandas por parte de la población. La sociedad exigía respuestas. Entonces los líderes se dijeron: ¿cómo acallamos a las masas? Habrá que hacer algo. Y ahí empezaron las comisiones de investigación de cara al público. La más resaltable fue el proyecto Blue Book, iniciado en 1952 por parte de varios generales de alto rango de las Fuerzas Aéreas, siendo el capitán Edward Ruppelt el primer dirigente de este grupo. Blue Book fue asesorado por el astrofísico Joseph Allen Hynek, quien comenzó con un escepticismo total con los ovnis hasta que terminó, después de investigar la friolera de 12.000 casos, acabó completamente convencido de la realidad extraterrestre. Pero la USAF y el Pentágono clausuraron el proyecto Blue Book el 17 de diciembre de 1969. Ahí terminó. A fin y al cabo habían tranquilizado a la población, y el proyecto en sí había sido una auténtica tapadera de cara al público para encubrir los informes más serios. Blue Book era un centro de investigación al que solo llegaban los casos más flojos, los más susceptibles de ser explicados de forma convencional. Así, la sociedad creía que el gobierno se ocupaba del tema y divulgaba públicamente el asunto a través del Blue Book para que nadie pudiera acusarles de retener información, cuando en realidad los informes de ovnis más importantes se archivaban en secreto. Muchos militares y científicos que directa o indirectamente habían participado en Blue Book o en los 2 anteriores estudios fueron descubriendo el fraude, en parte gracias al mayor Donald K. Howe. Todos descubrieron que todo formaba parte de un gran plan establecido de ocultamiento de pruebas. Fueron muchos quienes trabajaron de buena fe para el proyecto y la decepción fue muy grande. Pero claro, visto con perspectiva, ¿cómo pretendían que el proyecto Blue Book divulgara pruebas de la existencia de alienígenas, cuando desde mucho antes de su fundación ya existía una normativa establecida por los jefes de Estado Mayor del Ejército llamada la JANAP 146? Sí, una normativa que castigaba con una multa de $10.000 y 10 años de cárcel a quien comunicara el avistamiento de un objeto no identificado más allá de los límites de la USAF o del Ejército. La JANAP 146, la Joint Army Navy Air Publication 146, eran las 2 siglas de un documento del Ministerio de la Marina que enumeraba las normas de comunicación que debían establecer las fuerzas navales y aéreas al hallarse ante situaciones que pudieran constituir un peligro para la seguridad nacional. Una de esas situaciones podía ser un contacto extraterrestre. Las comunicaciones del JANAP 146 se dividían en 2 variantes: la CIRBIS, la Communication Instructions for Reporting Vital Intelligence Sightings, que versaba sobre las comunicaciones efectuadas desde tierra o aire, y la segunda era la MERINT, que se refiere a comunicación durante la navegación. En octubre del 69 se consiguió un documento secreto de las Fuerzas Aéreas que decía lo siguiente: los informes de ovnis que pudieran afectar a la seguridad nacional se hacen con arreglo al JANAP 146 o al manual de la Fuerza Aérea y no forman parte del sistema del proyecto Blue Book. En otras palabras, Blue Book estaba excluido como receptor de casos clave. Solo recogía lo más patético, lo más insignificante, como una tapadera. El propio Joseph Allen Hynek reaccionó ante esa manipulación y se dio cuenta de que durante tantos años había trabajado para un comité fantasma.
utilizado para jugar con la opinión pública. Abandonó la USAF y prosiguió en solitario sus investigaciones de los ovnis, llegando a conclusiones cada vez más sorprendentes, también sobre las abducciones. Hynek declaró lo siguiente, os leo sus declaraciones. Cuando trabajé en el proyecto Blue Book, fui testigo de la tácita confusión que envolvía el proyecto. Evidentemente hubiera sido desagradable aceptar que había algo que no se podía controlar. Era mucho más fácil etiquetar todo el asunto como histeria pública, alucinaciones e incluso propaganda subversiva. De este modo, y siguiendo las directrices del Pentágono, los oficiales del proyecto Libro Azul hicieron cuanto pudieron para minimizar los informes OVNI, sobre todo los más conflictivos, y publicando tan solo aquellos que podían explicarse fácilmente, y que eran, por tanto, informes OVNI de capital importancia. Dice, repetidas veces fui testigo de intentos deliberados de ocultar la verdad a los medios de comunicación sobre los informes de alta credibilidad y de la distribución de explicaciones ad hoc para los casos conflictivos. De vez en cuando salían del Pentágono unos informes exponiendo los casos resueltos y el engañoso bajo porcentaje de avistamientos sin explicación. Sin embargo, estos últimos nunca fueron mencionados explícitamente, sino que pasaban sin especial interés, sin que pareciera que afectasen a la seguridad nacional. Amigos, ya lo veis. Pero más fraudulento que Blue Book fue otro estudio. El 7 de octubre del 66, la USAF encargó un proyecto decisivo de estudio de los ovnis a la Universidad de Colorado. Al frente de este estudio estaba el físico Edward Condon, quien realizó un discurso ante la Sociedad Química Americana el 25 de enero del 67, declarando que no había prueba alguna de que los extraterrestres hubiesen penetrado en la atmósfera terrestre y que el tema carecía de interés científico. Sus palabras fueron muy rotundas y su objetivo era claro: hundir toda credibilidad. Y dijo lo siguiente, dijo, se puede considerar cierto que no existe la menor posibilidad de que una inteligencia extraterrestre visite la Tierra en los próximos 10.000 años. Toma ya. La prensa tragó el anzuelo y esas declaraciones tranquilizaron a la sociedad. Pero en julio de 1967 se descubrió que el informe Condon había sido el mayor fraude científico de la historia. Se encontraron unas notas presentes en un memorándum redactado por el doctor Robert Lowe, donde se revelaba que ese estudio había sido manipulado desde el principio con el fin de destruir para siempre la credibilidad de los avistamientos OVNI. John Fuller publicó un reportaje titulado The Flying Saucers Fiasco en la revista Look, denunciando el fraude perpetrado. Hubo una guerra abierta entre los propios militares, unos a favor y otros en contra de la divulgación y el estudio de los ovnis. ¿Lo veis? Y esto se traslada a la actualidad. Está pasando exactamente lo mismo hoy. No todos los militares quieren ocultar todo esto, no todos los militares quieren participar en una campaña de ocultación. No, hay muchos de ellos que están hartos del cover-up y quieren que todo esto salga a la luz. Bueno, uno de los más incansables defensores del origen extraterrestre del fenómeno fue el mayor Donald Keyhoe, que había escrito ya varios libros denunciando el encubrimiento gubernamental y las distintas maquinaciones y falsos informes científicos que se perpetraban para mantener la verdad bajo tierra. Donald Keyhoe fundó en el 56 la NICAP, sin duda la más importante entidad de investigación OVNI en Estados Unidos. Keyhoe atacaba a menudo a la USAF, a quien acusaba de encubridora, aunque se dice que algunos de los directivos de la propia NICAP eran topos infiltrados de la CIA, como Roscoe Hillenkoetter, fundador de la CIA, cuya misión era la de suavizar y controlar todas las actividades que se ejecutaban. Sin duda, la CIA fue una de las agendas gubernamentales más implicadas en la política del cover-up. Aparte de Keyhoe, otro héroe que luchó contra el secretismo imperante fue el profesor James McDonald, meteorólogo y decano del Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona y también titular de Física Atmosférica en la Universidad de Iowa. Este doctor descubrió el engaño del informe Condon.
En 1966 consultó las oficinas del Blue Book para estudiar el informe del panel Robertson, donde vio que detrás de esa comisión estaba la CIA, orquestando el fraude, hasta extenderse al informe Condon. El profesor McDonald se involucró demasiado en todo aquel asunto y en solo 6 meses llegó a dar 50 conferencias sobre los, llamaba él, objetos volantes no identificados, el mayor problema de la ciencia moderna. El 5 de junio del 67, McDonald llegó a escribir al secretario de la ONU exigiendo un estudio serio de los ovnis, pero el 13 de junio del 71, el profesor fue encontrado sin vida, presuntamente víctima de, ya sabéis, un intento voluntario de autoterminarse. Tenemos que hablar un poco en clave, amigos, ya sabéis, tenemos que tomar precauciones con ciertas palabras. Las causas estuvieron envueltas en el misterio. Hubo otro importante astrónomo y astrofísico muy estudioso de los ovnis, que en 1959 también aparecía sin vida. Oficialmente, pues eso. También parece que se había autoaniquilado. Se trataba del profesor Morris Jessup, de la Universidad de Drake, en Michigan. Jessup era un investigador muy profundo de los ovnis, había realizado muchos viajes en Sudamérica y creía firmemente que estos seres visitaban la Tierra desde tiempos inmemoriales. Sus estudios y conclusiones, plasmados entre 1955 y 1957, fueron considerados como un pilar muy valioso para la ufología. Hoy en día parece que mucha gente ha olvidado a estos héroes, a estas personas, a estos físicos, doctores, militares, periodistas que dieron la vida por la verdad. Ahí está Phil Schneider o el reciente ufólogo Max Spears. Siempre ha habido y habrá personas dispuestas a luchar por la verdad de los ovnis. Y quizás en parte este aperturismo que estamos viendo estos días responda a estos grupos de presión. Cada vez más senadores y congresistas van a por todas en el Congreso de Estados Unidos. ¿De verdad podéis pensar que todo es Blue Beam, que todos están compinchados? Amigos, detrás de los uniformes, detrás de los militares hay seres humanos, personas que también sienten. Muchos de estos militares sabemos que están metidos en proyectos clandestinos y que se han vendido a su alma al diablo, vamos a decir. Pero muchos de ellos son muy patrióticos y personas dispuestas a dar su vida por su patria, por su país, por sus gentes. Hay muchas personas que, desde luego, han trabajado duramente durante décadas para que todo esto salga a la luz. No debemos olvidar esta parte también. Espero que este vídeo de hoy os haya refrescado un poco la memoria, muchos de vosotros, porque, desde luego, siempre tiramos millas adelante, pero olvidamos muchos aspectos del pasado que se repiten. Como veis, ha habido montones de comisiones de investigación científicas y militares, casi siempre intentando ocultar la verdad. Un abrazo para todos, amigos.